¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco. Hoy nos acompaña Juan Gonzalo Pinto Aller, quien es pianista y psicólogo. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿tú cómo estás? Muy bien también, aquí seguimos con este espacio de conversación, entrevistando a distintos tipos de músicos, profesores de la academia y también músicos nacionales y algunas sorpresas también de músicos internacionales. La idea de esto es conversar sobre tu quehacer musical, sobre tu vida, sobre tus proyecciones dentro de la ciudad de Temuco y en relación a la música y a la psicología, cómo tú te apoyas en la psicología para hacer una importante labor docente dentro de la región. Buenísimo. Así que bien, miren, de Juan les puedo contar que Juan ha participado en los cursos de la Escuela de Verano de la Universidad Católica de Temuco, que es una escuela gratuita para la comunidad, donde se desarrollan distintos tipos de cursos. Juan ha participado ya varios años con nosotros en esa instancia, con mucho éxito, y también ha desarrollado charlas en el programa de extensión musical de la Academia de Música, charlas en relación a distintas temáticas sobre la música. Ha elegido a compositores, ha elegido algunas obras y también ha sido muy exitoso, ha tenido muy buena llegada. Actualmente es profesor de piano de la academia y también está dictando algunas asignaturas nuevas que tienen que ver con la comunicación, un taller de comunicación y relajación. También nos vas a hablar en esta conversación sobre el mindfulness, ¿cierto? En qué consiste y todo eso. Así que tenemos mucho que conversar por delante, Juan. Yo te agradezco que estés aquí nos haya otorgado un espacio de conversación. Yo agradezco también la invitación hoy día. Buenísimo, entonces te voy a llevar a la niñez, ¿no? Ahí es Vamos a la niñez. donde todo nace, donde todo ocurre. Juan estuvo, a ver, ¿por dónde parto? Nosotros hicimos con la Academia de Artes Musicales hacemos bianualmente un ciclo de piano llamado Blanco y Negro, en el cual han participado importantes pianistas y también talentos regionales. Y ha sido un éxito este ciclo blanco y negro, que se realiza en el aula magna, generalmente son 2 o 3 días, creo. Y en la última versión del año pasado hicimos una mención y rememoramos más bien, conmemoramos a, a pianistas, profesoras pianistas insignes de nuestra ciudad. Entre ellas estaba Aida Vidal Linder, quien fue abuela de Juan Puig. Y Aida Vidal tenía una academia de música y me imagino que tus inicios de piano partieron ahí. Entonces sería muy Así interesante para las es. personas que nos ven que tú nos cuentes cómo fue ese periodo de formación tuyo en relación al piano. Me imagino que también tú ahí decidiste que iba a ser el instrumento con el cual nunca te ibas a separar y iba a ser tu relación con la música, ¿no? Cuéntanos un poco de ese periodo de formación alrededor de tu casa, de tu abuela y de algunos pianistas que yo sé que estuvieron ahí contigo estudiando en esos años y que ahora también se dedican al piano. Así que es muy Claro. interesante ese periodo, ¿no? Bueno, comencemos con mi niñez primero que todo. Yo la verdad crecí en un hogar rodeado de música, o sea, con mi abuela pianista. El tema de la música, del piano, viene de generaciones hacia atrás, porque mi abuela, de hecho, la mamá de mi abuela, también le inculcó el tema del piano a ella. Mi abuela empezó estudiando con Armando Molina y con Armando Moraga y Héctor Moraga, y uno de ellos dos, Armando Moraga, fue alumno de Martín Kraus, que él fue alumno, discípulo de Franz Liszt. Entonces de ahí viene esta formación. Mi abuela bien jovencita entra al conservatorio de Temuco de las hermanas Silva a hacer clase, y en este conservatorio
bueno, todos los años habían exámenes válidos, venía una comisión de pianistas de Santiago, por ejemplo, venía Alberto Speaking, la Rosita Renard, Carlos Boto, y ya en los últimos años venía la pianista Frida Kohn, quien fue entonces que cuando mi abuela decide, bueno, ella ya al formar familia, deja unos años de hacer clases en el conservatorio y luego ella forma su academia en el año 80, en el año 1980, entonces retoma la misma estructura que había en el conservatorio y los exámenes también los venían a tomar de la Pontificia Universidad Católica y seguía viniendo ahí Frida Kohn a tomar los exámenes y que fue a quien yo le daba exámenes también todos los años. Eso es como para hacer un contexto de lo que fue la academia y cómo ella la formó. Uh-huh. Bueno, y también para dar contexto de por qué yo estaba también tan rodeado de música. Toda mi familia, mi mamá, mis tías, algunos primos, mi hermana mayor, Fernanda también, estudiaron piano y yo crecí también con eso. O sea, por ejemplo, yo veía a mi hermana cuando yo era muy chico, tocando, ¿no es cierto?, estudiando, y yo la acompañaba también a las clases, y yo estaba ahí esperando, por ejemplo, cuando mi abuela estaba haciendo clases a los alumnos. Entonces crecí desde que tengo memoria en realidad con esto. Ya yo empiezo a los 5 o 6 años, la verdad, acordarme de cosas tan antiguas ya es difícil saber a qué edad, ya, pero lo que sé, yo tengo un programa del año 96, que fue la primera participación que yo participé, valga la redundancia, en el colegio alemán. Ella hacía todos los años mi abuela audiciones a fin de año de los alumnos. Bueno, que eso fue yo creo una de las cosas que caracterizaba también la academia, que se hacían audiciones. Todos los alumnos ahí, todos formales, con ternos, las niñas con vestido. Y es muy chistoso ver esas fotos antiguas porque de verdad se ve como algo de otra época. Claro. Con estas humitas, la niña con estos vestidos así con vuelitos muy, muy de los años 80, 90, así cosas muy... Se ve muy retro, ¿sí? Por ahí andan unas fotos, de hecho. Bueno, y en esas fotos también aparecen ahí algunos músicos, Claudio Borner, por ejemplo, que estudió muchos años ahí en la academia de mi abuela, Macarena Zambrano, Andrés Silva, los hermanos Navarro, también varias personas que ahora son pianistas y que están activamente tocando. Bueno, yo empiezo entonces, volviendo al tema mío, a los 6 años, donde di mi primer concierto donde recuerdo, estamos hablando del año 96. Bueno, empiezo con este periodo de descubrimiento también. Uno cuando es chico cuesta un poco encauzarse, cuesta concentrarse muchas veces. Un niño como que en realidad quiere jugar más que nada con la música. Entonces, ahí esos años fueron de mi nivel preparatorio, ahí di unos exámenes, me acuerdo, preparatorios, y ya unos 3 años después, estamos hablando del año 2000, por ahí, es cuando empiezo ya a hacer mi formación, empiezo a dar mi primer año de piano a la pianista Frida Kohn a fin de año. Y ahí, bueno, di hasta el 8º año con ella. Bueno, viendo gran cantidad de repertorio, yo todos los años, bueno, aparte de las clases con mi abuela, tenía clases con Frida Kohn, ¿no es cierto? Ella nos hacía una masterclass todos los años. Era bien interesante, la verdad, todos los años audiciones, conciertos, participaciones acá en Temuco, de repente hacíamos cosas en otras ciudades también, yo a veces por el colegio iba para otros lados, y eso fue lo que me fue encantando de la música, en realidad. El haber crecido con la música, el que también la música, el piano, me acompañó en todas las etapas de mi vida, de que era chico, siendo una vía de catarsis, una vía de escape muchas veces, una forma de comunicarse, una forma de expresar, y eso es algo que desde muy niño, y la verdad me cuesta tener conciencia del por qué ese gusto, pero viene desde siempre. O sea, me costaría ahí decir en qué momento decidí que quería dedicarme al piano, porque fue algo entonces que desde siempre lo tuve muy arraigado en mí. Mira qué interesante. Yo he visto dos casos distintos en estudiantes de música, de piano, por ejemplo. Hay unos que se obsesionan con el piano en el sentido de resolver mucha mecánica. Tienen una relación como de desafío, casi deportivo, que no está mal, pero de resolver. Y hay otros que tienen una conexión más como más sentimental con el piano,
y se sientan a tocar cosas muy lentas, como Satie o cosas así. Entonces, es como, Claro. están estas dos necesidades de querer tener una relación con el instrumento. Son dos cosas muy, Así, a muy mí me ha distintas. pasado, claro, el caso más de la parte sentimental con la música. Yo, por ejemplo, disfruto mucho de una obra lenta y yo puedo ahí finalmente comunicar, expresar, y de hecho me pasa más que con las obras rápidas. Las obras rápidas uno se centra más en lo técnico, en la ejecución, ¿no es cierto? Las obras rápidas son más virtuosas y uno se va a centrar en la parte más técnica, pero en las obras lentas uno de verdad puede hacer catarsis, uno puede expresarse ahí, botar todo lo que uno está sintiendo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Mendelssohn, que lo toco harto también, Satie, bueno, Satie también me gusta mucho. Eh, las obras lentas, en general, de Chopin, de Debussy, bueno, Sí, 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 me gusta harto el periodo romántico también a nivel musical. hay música muy onírica ahí en Debussy, en Satie, algunas cosas. Sí, Sí. sí, Muy, totalmente. muy bello ese repertorio. Eh, bueno, cuando tú tenías que practicar, me imagino que hasta el día de hoy se practica, digamos, un músico nunca deja de practicar música. Esta condición tuya de ser psicólogo, además de músico, ¿cómo te beneficia? ¿Tú te apoyas un poco en esta actividad a la hora, por ejemplo, de optimizar tu tiempo en el estudio? ¿O también cómo te apoyas en la psicología para enseñar, sobre todo a los niños, ¿cierto? Hay todo un universo de aprendizaje que es distinto, me imagino, a la Totalmente. adolescencia o a tomar o a enseñarle música a un adulto, ¿no? Son tres instancias muy distintas. Me imagino que desde tu dominio de las habilidades blandas puedes también apoyarte de alguna manera. ¿Tienes algún método especial de enseñanza o más bien es una cosa intuitiva? Sí, yo creo que eso un poco reúne las dos cosas. Reúne la intuición, lo que uno va sintiendo en el momento, lo que uno va percibiendo, pero también uniendo en parte el conocimiento sobre la personalidad en cada etapa del ciclo evolutivo, ciclo de desarrollo en los niños, por ejemplo. Totalmente distinto a trabajar con adultos. El tema cognitivo también, el desarrollo cognitivo según la edad también va a cambiar la metodología de trabajo. Ahora, cómo yo lo apliqué conmigo en el estudio, una de las grandes cosas que yo me di cuenta con el piano tenía que ver con el saber y aprender a ser persistente. Mi abuela desde que yo era muy chico me decía, hay que estudiar lento, hay que estudiar por pasaje, hay que estudiar por compás, mano separada. Ella de repente, bueno, era de una formación súper a la antigua, era profesora del conservatorio y ella también digamos, era exigente. Bueno, yo era el nieto, pero no, y yo creo que era más exigente porque yo era el nieto. Había más confianza. Me voy a retar de repente. Claro. Entonces, ella, claro, yo de repente, típico de los niños, que uno toca rápido, que quiere hacer todo rápido, que lleva las obras con las manos juntas y que quiere uno los resultados ahora ya, y es típico en realidad de los niños. Y yo también lo veo mucho en la actualidad. No, a mí me da risa porque yo de repente veo cosas que a mí mi abuela me retaba cuando chico. Yo veía que de repente pasaba molestia y de repente yo también las paso. ¿Será el karma de la vida? No sé. No, pero es propio en realidad de hacer clase, algo propio de hacer clase. Entonces, ella me inculcó siempre entonces que si yo llevaba una obra con las manos juntas y no, pues obviamente se pasan detalles. Y ella me inculcó, no, vamos a centrarnos en el pasaje, en resolver, que tengas claro el dedaje. Todo eso a uno le genera un hábito de ser persistente, de entender de que en la vida los objetivos uno no los puede obtener de la noche a la mañana, que no los puede obtener con el mínimo esfuerzo, que uno se tiene que esforzar, que uno tiene que ser paciente, tener paciencia para obtener resultados. Finalmente uno para obtener un gran resultado tiene que sembrar todos los días un granito de arena, y eso pasa con el piano, cuando uno estudia lento, cuando uno, por ejemplo, un día va a revisar tal vez una página o unos ciertos compases hasta que te salgan bien.
hasta que esté resuelto. Y ya después, y es maravilloso ver al cabo del tiempo, yo con los años que llevo también tocando música, y con los alumnos, es maravilloso ver que con cada clase van habiendo avances, que cada clase va viendo ahí, aunque sea muy pequeño, finalmente va a tener un resultado genial a fin de año, por ejemplo en alguna audición, algún concierto. Claro. Y obviamente que en el camino hay dificultades, bueno, y ahí después vamos a hablar del tema más psicológico y del mindfulness que habíamos visto Claro. en la introducción. Pero van a haber dificultades, por ejemplo, las inseguridades que uno pueda tener en el camino, el pánico que muchas veces uno puede generar ante una audiencia, y son cosas que van a afectarte, que cuando uno es chico te afectan. Yo creo que todos en algún momento cuando fuimos chicos tuvimos alguna situación vergonzosa en público, tuvimos alguna situación entonces que nos generó algún miedo en el ámbito que sea. Entonces son cosas que también uno va entrenando en el camino. Y yo creo que ese miedo, ese nerviosismo, esa ansiedad es natural en todas las personas. Todos tenemos eso, todos lo sentimos. En base, claro, esos fueron los principales valores que yo podría decir que pude aplicar conmigo en mi estudio, el aprender a estudiar detalladamente, el ser bien preciso, el ser bien ordenado también, y son cosas que me han ayudado también. Yo cuando inicio mi carrera de psicólogo, por ejemplo, o en mi quehacer profesional, yo creo que esa capacidad de saber persistir, de saber esperar, me ha ayudado en la vida a conseguir cosas, y las cosas que he ido consiguiendo hasta ahora. Ahora, en el tema, en la formación mía, claro, por ejemplo, partamos desde alguien que se empieza a formar desde que es un niño chico. Yo, bueno, el niño más pequeño que he tomado, niña en realidad, ha tenido 6 años. Sí, sí, también tuve un niñito de 6 años. Son los más chiquititos con los que yo he trabajado hasta ahora. No quita que después yo, por ejemplo, tome un alumno de 5 años, nunca se sabe, 4 años, que es una edad bien temprana, pero hay niños que a esa edad pueden estar tocando muchas cosas. Pero claro, ahí la importancia entonces para un niño que recién está partiendo es cómo la música va a desarrollar distintas capacidades a nivel intelectual, a nivel interpersonal, a nivel social. La música va a generar entonces la integración de ambos hemisferios del cerebro, primero que todo. Va a estimular capacidades como la memoria, la concentración, la comunicación también se va a ver favorecida. De hecho, nosotros todos, desde que somos niños, aprendemos a hablar con las propiedades paraverbales, las propiedades musicales que tiene la voz. Generalmente uno ve que a los niños se les canta y aprenden a hablar cantando muchas veces. De hecho, cuando a los niños se les habla de manera monocorde, hay muchas probabilidades, o sea, con una voz así, sin mucha por ejemplo, énfasis en algunas palabras, una voz poco musical, por decirlo de alguna forma, hay muchas probabilidades que tengan dificultades en adquirir el lenguaje, o lo van a adquirir más tarde, o de plano dificultades en el lenguaje. Entonces vamos a ver que la música tiene grandes beneficios entonces a nivel cognitivo. Entonces una de las cosas que veo que los alumnos van desarrollando desde que sobre todo los que parten más chicos, tiene que ver con esa concentración. Con esa concentración, el poder estar pendiente de tantos aspectos. ¿Y por qué finalmente el cerebro integra tantos procesos? Porque estamos pendientes del dedaje, de hacer las notas, ¿no es cierto?, de las frases también, los matices, son una serie de elementos que están en un mismo tiempo, pero son procesos totalmente distintos. Del pedal, también ya cuando los niños son más grandes empiezan a tocar ya con pedal, y también es un proceso entonces que estamos hablando de varias cosas a la vez, que es complejo, y es complejo. Por ejemplo, la gente que parte ya más adulta, le cuesta mucho más, pues le cuesta. Por ejemplo, yo les hago trabajar ya, primero veamos las notas, qué notas son. Después vamos ya a empezar esas notas, ya que vean los dedajes, ya, y después vamos a empezar a darle forma, que hagan los valores musicales que están ahí, ya que lo hagan como blanca, que lo hagan como negra, y le empezamos a dar formas de esa manera, porque si empezamos con todo a la vez, hay personas que se tienden a tupir al inicio, pero obviamente que eso se puede ir desarrollando con el tiempo. Claro, el niño pequeño, por ejemplo, va a tener un pensamiento más concreto,
en el sentido que ellos, su realidad es lo que ven, ¿no es cierto? Ellos no tienen aún capacidad de abstracción como una persona más grande, que por ejemplo tú le puedes decir al chico adolescente, estudia las cuartinas haciéndolas como saltillo, por ejemplo, un súper buen método para ir afirmando eso, para que estas cuartinas estén mucho más claras, ¿ya? Y lo pueden aplicar en cualquier pieza que tenga cuartinas, pero sin embargo con un niño chico, tú le dices eso con una obra, pero ellos no van a tener esa capacidad de abstraer eso a cualquier obra que tenga cuartinas. O por ejemplo que lo hagan como staccato, también es bueno practicar con distintas articulaciones, distintos ritmos, y eso nos va a favorecer mucho también a la internalización que estamos haciendo de la pieza. Pero un niño chiquitito entonces va a tener un pensamiento mucho más concreto. Ya, también un pensamiento más egocéntrico, suena feo decirlo, pero el niño siempre va a estar más centrado en su propia perspectiva. Entonces también uno tiene que ahí tener ciertos cuidados en cómo uno lo trata, cómo uno le dice las cosas. El tema de los límites también en la clase, dejarlos súper marcados, siempre de forma obviamente respetuosa, pero también es claro tener los límites, cuáles son las opciones que hay en la clase, ¿no es cierto? Otro aspecto importante con los niños cuando son chicos es el tema de los hábitos también que van generando, que se vayan haciendo el hábito de estudiar todos los días. Claro. Que también los niños hoy en día tienen tantos estímulos que el celular, cosa que por ejemplo cuando nosotros éramos chicos no estaba el celular, no estaba los videojuegos, sí, uno tenía nomás estas cosas de Super Nintendo y todas estas cosas, pero no como ahora que tienen todo el acceso. Y eso también está llevando a los niños hoy en día tener todo el acceso, tener todo, tomo el celular y tengo toda la información, quiero hacer un trabajo del colegio, tengo internet y puedo acceder a todo súper rápido, los hace tolerar poco la frustración. Ellos necesitan gratificación inmediata, quiero todo ahora ya. Mira, entonces no de la frustración de los niños. Interesante eso que dices ahora al final de que los alumnos, los niños necesitan como esa gratificación inmediata, el resultado. O sea, hay poca tolerancia a la frustración. Y en relación a los padres, hay muchos padres, creo yo, que cuando ven esto de la música clásica, lo ven como una especie de talento especial, cuando quizás no es así. ¿Cuál es el consejo que pudieras darle a los padres para que se animen a que su hijo estudie piano, estudie violín, estudie música? Porque a veces te preguntan, chuta, yo no sé si mi hijo tiene oído, no sé si tiene ritmo, no sé si tiene... ¿Te has fijado que hay padres que son muy inseguros, que desconocen el tema? Nadie le ha dicho, mire, sí, la música es un lenguaje, se aprende, el instrumento se le dedica un tiempo de disciplina para que pueda resolver y aprender música, ¿no? Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a estos padres que a veces lo ven como algo muy exclusivo? Que ven la educación claro, como muy exclusiva, la educación musical. Como algo exclusivo, claro. Es que eso es una de las cosas que yo decía en la primera parte, que tiene que ver con el saber esperar los resultados. Claro, hay papás que efectivamente dicen, no, es que mi hijo en realidad nunca ha estudiado música, es que no ha visto nada bueno en las clases del colegio, uy, no creo, a lo mejor él no va a tener muchos resultados, y de repente también tienen esa expectativa negativa. Es súper importante, primero que todo, el tema de las expectativas, que la expectativa siempre sea positiva y demostrarle al hijo que la expectativa es positiva. Sí, yo creo que te va a ir bien, si estudias te va a ir bien. Y una de las cosas que yo también converso mucho con los papás es que se preocupen en la casa, que es difícil, los papás hoy en día están trabajando, tienen jornadas largas, ¿no es cierto? Las mamás, hoy en día, a lo mejor antiguamente la mamá era más de dedicarse a la crianza, hoy en día la mamá también trabaja, ¿no es cierto?, al igual que el papá. Entonces, a veces no pueden estar ahí pendientes de que el hijo estudie, pero en algunos casos tengo también apoderados, por ejemplo, apoderadas que estudian con sus hijos y la diferencia en los resultados es tremenda, sobre todo con los niños chicos, que ellos necesitan que haya alguien al lado,
Y también es chistoso porque los papás también van aprendiendo, y van aprendiendo música, van aprendiendo toda la parte teórica y ayudan a los hijos a estudiar, porque yo con los niños más chiquititos hago la clase con el papá o la mamá presente. Claro. Ya. Entonces, otra cosa que yo aplico mucho tiene que ver con la expectativa, que yo también les transmito una expectativa de que yo intento que el alumno sienta que yo creo que va a poder. Uh-huh. Las obras que yo les doy, yo se las estoy dando porque creo que van a poder sacarlas. Y es algo entonces importante. Primero que todo, la expectativa. Ahora, claro, por la experiencia que yo he ido teniendo, sí, siempre he tenido buen resultado hasta ahora, afortunadamente, en la conformidad que han ido teniendo los padres respecto al avance de los chicos. O sea, ya, yo he tomado muchos chicos, la mayor parte de las personas que yo he tomado haciendo la clase de piano vienen de cero. Entonces ahí se va viendo poco a poco este avance y siempre hay una buena colaboración de los papás, algo que con el tiempo ellos van metiéndose cada vez más en la formación del niño. Y claro, a veces el piano, y hay un problema que se termina viendo como pasatiempo muchas veces. Se termina viendo como el pasatiempo, y también pasa con algunos papás. Algunos papás, como cuento, súper implicados en la formación del niño del piano y le dan mucha importancia. Y si uno les dice, vamos a tener una presentación, ya, profe, genial, vamos a tener presentación, ya. Y súper motivados. Y otros papás que a lo mejor no, y lo ven más como un pasatiempo. Claro. ¿Y qué pasa cuando el niño también puede decir, yo quiero dedicarme a la música? Me quiero dedicar a la música, entonces ahí vienen, ¿no? Y vienen estos temas de no apoyar, y no apoyar muchas veces porque, claro, el papá o la mamá quieren lo mejor para su hijo y quieren algo que le dé solvencia a nivel económico, y van a preferir carreras que socialmente se han impuesto como carreras de élite. Claro, ese es un tema que hemos estado conversando con otros músicos, sí, que hemos estado entrevistando, y claro, es como una realidad del país cuando los jóvenes deciden estudiar carreras artísticas, sea teatro, pintura, arte, música. Generalmente no se les ve un futuro, y tiene que ver con que nuestro país no está desarrollado completamente en ese ámbito. Por lo tanto, los padres no visualizan un rédito económico que les pueda dar esa actividad, digamos. Totalmente, y es una visión súper, en cierta medida, prejuiciosa. Se entiende por cómo estamos configurados como sociedad. Porque, por ejemplo, en nuestro país no se consume música, la gente por lo general no paga por ir a ver música, salvo que venga una banda extranjera, ¿no es cierto?, una banda muy conocida, o si es algo chileno, alguien muy conocido, lo van a ir a ver. Claro. Ya, pero no hay un tema. Incluso cuando se ofrecen conciertos de música gratuitos, a veces no va tanta gente, y son actividades gratuitas y que podría ser abierta para toda la comunidad, y muchas veces estas instancias no se aprovechan. Creo que es una situación a nivel país donde no se valora lo musical y quizás tenga que ver ya con cosas macro, y que va a hacer que a lo mejor la mamá o el papá, a la hora de que el hijo tenga que tomar una decisión en su vida, va a decir, sí, yo quiero que en realidad tú hagas algo que te dé a nivel económico, entonces dinero, que te dé un buen pasar en la vida. Pero ahí yo creo que hay un prejuicio súper fuerte, porque yo soy de la idea que a uno le va a ir bien en la vida, que uno va a tener ganancias, dividendos en su vida en la medida de que uno sea talentoso en lo que hace, de que uno tenga talento en lo que hace, de que a uno le apasione la actividad que está haciendo. Yo he visto muchos profesionales, por ejemplo, que llevan mucho tiempo a lo mejor sin trabajo, que les cuesta encontrar trabajo, que hacen su trabajo de mala gana, y eso pasa porque no hay vocación muchas veces, que a lo mejor entraste en una carrera porque eso me iba a dar dinero, pero finalmente no me llena, y eso no te genera un valor diferencial en el mercado. Y bueno, que si tú tienes un talento en tu vida, tienes que capitalizar ese talento y te va a ir bien. Yo creo que si a ti te apasiona lo que haces, lo haces con gusto, con vocación, te va a ir bien porque te vas a diferenciar del resto. ¿Ya? Y aquí, bueno, yo quiero contar mi experiencia personal. Bueno, sí, claro, como tú bien has contado, yo también soy psicólogo. Yo soy psicólogo, estudié piano muchos años también y partí desde niño. Claro, cuando yo decido entrar a estudiar psicología,
yo creo que cometí también o sea, a mí me encanta la psicología, pero también yo en algún momento, y hago el mea culpa en cierta medida, yo veía la música como un pasatiempo también. Quizás yo también me estructuré desde chico, finalmente uno cuando es niño va actuando en función un poco del medio también, de la presión del medio. Yo entonces aprendí a ver la música también como un pasatiempo en su momento, a pesar de que era algo que a mí me conectaba y a todas las cosas que he contado, que es mi todo. Para mí la música es mi todo. Entonces, lo veía como un pasatiempo en algún minuto. Pero sin embargo, yo tenía un gusto por la psicología, a mí me encantan las cosas misteriosas. Uh-huh. Para mí la personalidad es un gran misterio que además, bueno, si bien la ciencia explica muchas cosas, tampoco se explica de forma tan dura porque la personalidad es una ciencia humana, va a cambiar según la persona. Las teorías las podemos aplicar, sí, pero todo también va a variar según la persona, según el contexto y según todo lo que pasa. Bueno, yo entré a estudiar psicología con mucho gusto porque era lo que yo quería hacer. Yo me veía como psicólogo, sentía que tenía también las herramientas y que me iba a ir bien en ese rol, ¿ya? Sin tener claro a qué área me iba a ir, y eso lo fui descubriendo con el tiempo. Bueno, saco mi título de psicólogo, yo siempre estuve bien a gusto con la carrera, pero yo empiezo a trabajar en el área de la psicología laboral. Haciendo todo este tema de selección de personal, de entrevistar personas que postulan a trabajo, que es un área también súper fría, que yo creo que es el área más fría de la psicología. Es duro de repente cuando tú ves que hay 3 personas postulando al trabajo y tiene que una quedar. Es súper duro, y de repente todos necesitan trabajar. Y también es duro ver que hay gente que va a la entrevista con mala disposición también. A veces y ahí cuando uno habla del valor diferencial, uno dice, esta persona el trabajo no lo quiere. Entonces yo me empecé a dar cuenta que esto no me llenaba. Yo sí, un periodo en el que yo aprendí mucho en cuanto a la relación con las personas, a identificar distintos perfiles de personalidad, y que eso yo lo puedo ahora aplicar con todos los usuarios, los alumnos, con todas las personas con las que trabajo, ver los distintos perfiles, cómo abordar a la persona según el perfil de personalidad. Claro. Eso lo aprendí con esto, mucho. De repente yo veía a la persona antes de aplicarle el test y ya me podía hacer una idea, y el test, claro, se correspondía y mucho con eso. Pero ya me doy cuenta que no me llena. La empresa, bueno, donde estoy actualmente haciendo talleres de habilidades blandas, yo hacía selección también. Y yo estaba muchas horas haciendo esto y me di cuenta que no me llenaba. Yo a la par estaba haciendo clases de piano, en la academia, ¿no es cierto? Desde la primera escuela de verano impartí el 2017, y ya el 2018 empecé ahí con clases, con los cursos de iniciación. Entonces yo a la par se me generó tanto nivel de trabajo y me di cuenta que había una actividad que no me llenaba para nada, que era esto de hacer selección. No obstante, los talleres de habilidades blandas me encanta y lo puedo aplicar con la música, y de hecho les ponía música en algunas actividades, por ejemplo, talleres de manejo de estrés a los chicos, y era genial, y los resultados son muy buenos. Y entonces digo, ya, renuncio a esta empresa, renuncié, volví después, pero solo haciendo talleres de habilidades blandas a la misma empresa, y yo dije, me voy a dedicar más horas al piano, porque yo estaba, con la academia haciendo algunas horas. En las tardes yo salía muy cansado, llegaba a la academia ya con la lengua afuera, y tarde, pues terminé de hacer clases súper tarde, y no dije, esto no es vida, o sea, uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo esta decisión súper arriesgada, pero ¿qué pasa? Que me empieza a ir bien, empiezo a tomar muchos alumnos más, la escuela de verano también que hicimos la última, que llegó muchos alumnos, y muchos alumnos también que se interesaron o bien en entrar a la academia o tomar clases particulares también conmigo, y que han seguido hasta ahora. Entonces me empezó a ir bien con la música. Yo tomé esta decisión, que fue drástica, pero me estoy dedicando más horas a la música, a las clases de piano, a tocar. Ahora, con esto de la pandemia es todo online, pero me han llegado muchas actividades pese a la pandemia, pese a estar también haciendo todo virtual. Y estoy de verdad muy contento, y esa es la experiencia también que quiero transmitir. Y quizás si los adolescentes que tienen que tomar una decisión a nivel profesional en su vida ya se ven obligados por su entorno familiar a tener que estudiar una carrera de élite, pueden también, y nunca es tarde, tomar la decisión de
continuar los estudios de música o dedicarse, trabajar como músico. Claro. Pueden hacerlo como yo, por ejemplo, que me dedico a las dos cosas, unas horitas como solo, etcétera. Claro. Sí, bueno, ahí está este desconocimiento y es porque también hay muchos músicos aficionados que hacen de su afición su modo de vida, ¿no? Entonces, cuando los padres ven a estos músicos que van a buscar trabajo y a veces no tienen sus títulos, a veces no tienen sus estudios formales, sus estudios superiores, empieza el prejuicio, ¿no? Empieza el prejuicio ante el asunto. Pero es bueno dejarle claro a los padres que puedan estar viendo esto, que la música se estudia en la universidad como un pregrado, también tiene magíster y tiene todos sus estudios. Por supuesto, por supuesto. Sus estudios de postítulo, hay doctorado. Yo conozco hartos músicos que han estudiado, por ejemplo, en la escuela artística, después han sacado su magíster, después están queriendo hacer Europa, o a Estados Unidos, a terminar algún doctorado, y finalmente son músicos académicos. Lo que quiere decir que se desenvuelven en distintas áreas, el área de la investigación, igual que todas las carreras, el área de la investigación, el área de la docencia, y tocar también, pues, ¿no? A veces algunos son compositores, algunos son instrumentistas, claro. Algunos son directores corales, otros son de dirección de... O sea, musicólogos, etnomusicólogos, o sea, hay distintas materias. La música tiene una cantidad de estudios, una profundidad tremenda. Totalmente. Entonces, no está esa visión, ese prejuicio de ay, va a tocar guitarra y se va a morir de hambre. Claro. Eso, no, hay un punto importante, sí. Eso que no se ve, digamos, no se ve. Claro. Se ve en algunas ciudades que hay carreras constituidas, digamos. O sea, claro, y un punto importante sí que das ahí, tiene que ver con esto de que a veces está la visión de que la música no se estudia, de que el que toca es porque tiene un talento innato, claro. Y casi como que por generación espontánea tú puedes tocar guitarra o que puedes tocar piano y que porque ese es un talento que tú traes, de verdad. Y uno se sorprende que hay gente que muchas veces cree eso. Y claro, son años de estudio, años y años, y yo creo que más que incluso que otras carreras, son años de estudio, el esfuerzo que hay que tener para lograr, claro, un resultado, ¿no es cierto?, a nivel académico, a nivel de conocimiento. Y otra cosa importante, que todos esos estudios también, la música tiene una tremenda aplicación, lo que pasa es que es muy desconocida, y todos los beneficios que podemos ver en la educación, en la formación de un niño, y no solo en el niño, el que parte ya más adulto, también tiene la posibilidad de beneficiarse mucho con la música. El niño va a tener más plasticidad para el aprendizaje, van a haber más conexiones neuronales disponibles, pero ya el adulto, y aquí viene el concepto de plasticidad cerebral, que el adulto puede partir tarde, pero también su cerebro se va a ver beneficiado y van a haber zonas del cerebro que se van a activar a nivel cognitivo, a nivel emocional, totalmente. Entonces tiene la música grandes aplicaciones. Exactamente. Y para las personas que nos están viendo, tampoco no nos queremos referir negativamente a estas personas que son autodidactas en la música, que hay gente que es fantástica. O sea, tampoco estamos diciendo que es un prerequisito para ser músico pasar por una universidad. O sea, hay muchos músicos talentosos que se han formado tocando música, cultivando música popular, cultivando el jazz. Hay muchos casos, o sea, tremendo. Claro. Pero está este prejuicio al que nos queríamos referir un poco de que también hay estudios formales dentro de las universidades constituidas como pregrado, magíster, doctorado, postdoctorado incluso, y hay una labor, hay un mundo laboral, académico, al que se puede dedicar un estudiante de música en proyección. Así que eso. ¿Qué otra cosa, Juan? Mira, pudiéramos conversar un poco de... tú estás haciendo actualmente la Academia de Música, a ver,
contextualizando un poco, la Academia de Música tiene sus asignaturas de teoría y de instrumento, pero en reunión con profesores dijimos, bueno, hagamos más asignaturas para los estudiantes, ya que estamos en estos tiempos delicados de confinamiento. Tenemos el tiempo y la voluntad. Yo te agradezco porque tú te sumaste a esta iniciativa y estamos haciendo unos talleres de instrumentos musicales originarios, donde estamos dando a conocer algunos instrumentos exóticos que no se conocen, pertenecientes a algunas culturas y que tienen toda una historia ahí. Y por otro lado, tú estás haciendo un taller de comunicación y relajación, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos también de un proyecto que tienes a futuro hacer en la academia, un taller de mindfulness. Cuéntanos de esas materias, esos cursos, en qué consiste, cuáles son los beneficios que le traen a los alumnos y todos sus etcétera, etcétera. Tú eres el experto y cuéntanos un poco de eso. Bueno, el taller de comunicación y relajación tiene como finalidad favorecer las habilidades comunicativas de los estudiantes, en realidad de cualquier persona. No solamente en el ámbito musical, sino que en todas las áreas de su vida. La idea también de estos cursos, sobre todo en este periodo de pandemia en el que estamos, es importante entregarles también a los chicos unas herramientas adicionales, y creo que ahora es el tiempo. Hay muchos que están teniendo pocas actividades escolares, que en la universidad a lo mejor tienen clases virtuales, y entregar una instancia también más participativa, una instancia de conversación, ¿no es cierto? Eso primero que todo. Bueno, vamos a ver técnicas de relajación también, que eso en un periodo de pandemia, donde los niveles de ansiedad ya de por sí por el confinamiento son mucho más elevados, de estrés, de irritabilidad, ¿ya? Entonces, esa es una de las relevancias que tiene que estemos haciendo estas actividades primero que todo. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer, por ejemplo, la comunicación efectiva? La comunicación no solo verbal, sino que a nivel corporal. Muchos músicos, cuando hacemos un concierto, nosotros hablamos, presentamos nuestras obras y hablamos ante un gran público. Podemos hacer charlas, podemos algún día, no sé, chicos que quieran, por ejemplo, dedicarse a la música profesionalmente, dar clases de música en una universidad, y no solamente en la música, en cualquier profesión, y en el colegio o en la universidad. Vamos a ver técnicas entonces de comunicación verbal que les van a servir para eso, para comunicarse más efectivamente, más asertivamente, y vamos a ver técnicas de comunicación no verbal, el lenguaje corporal. Por ejemplo, el alumno que tiene que presentarse en un concierto. Muchos chicos se les nota el nerviosismo en la cara, van como así, como pálidos, con los ojos abiertos y mirando para abajo, y caminan, por ejemplo, agachados. Ya, esa es una de las cosas, por ejemplo, que demuestran que la persona está nerviosa. A lo mejor tú dices, uy, este niño está medio inseguro, así está medio tiritón. Entonces, ya de por sí la postura está comunicando algo. Nosotros inclusive podemos estar sentados en una sala de espera y ya estamos comunicando algo con la forma que estamos sentados, que estamos mirando, cómo gesticulamos. Todo eso comunica. Y es súper importante que los alumnos vayan, y sobre todo los que están en el periodo de adolescencia o que son jóvenes, que están en la universidad, puedan ir dominando esto para desenvolverse de mejor manera en su ámbito profesional, en el ámbito musical. Y el tema de la relajación, en la comunicación, para que sea efectiva y asertiva, también tenemos que aprender técnicas para relajarnos, para no sentirnos, ¿no es cierto?, casi como que nos estamos exponiendo al matadero por ir a hablar a un público. Hay un montón de técnicas de respiración que estamos revisando, que vamos a estar revisando también en las siguientes clases. Ejercicio de relajación progresiva del cuerpo. Hay una serie de cosas que vamos a estar viendo en los siguientes cursos. Entonces, sin duda, claro, va a otorgar un beneficio a los alumnos también, y quizás de alguna manera se va, no sé si relacionar, pero todo se relaciona finalmente cuando hagamos en segundo semestre el taller de introducción a la formulación de proyectos culturales también, donde van a tener que cómo redactar una carta, cómo redactar un mail y cosas técnicas de cómo hacer un presupuesto, los tiempos de comunicación también con las entidades, porque
Finalmente, un músico jamás le van a ir a tocar la puerta para que vaya a hacer las cosas, digamos. O sea, No, yo creo que a nadie. tiene que, A claro, nadie. nadie. Entonces los chicos a veces, que hay chicos muy talentosos que tocan muy bien y piensan que son gravitantes en un medio y que los van a llamar para hacer algo. Cuando lo contrario, hay que moverse, pero hay que saber moverse, digamos. O sea, Sí. cómo realizamos un proyecto del Fondo Cultura, que es algo súper básico, del Fondo de la Música, Sí. por ejemplo, cómo resolver bien la plataforma. Entonces, yo creo que este taller que tú estás haciendo y los otros talleres que estamos proponiendo para los alumnos seguramente van a provocar un cambio y se van a ver muy beneficiados con estas materias eh, tan importantes, ¿no? Que a veces Totalmente. se dejan de lado por estar Sí. concentrado ahí en resolviendo una digitación. Entonces, Y, sí, ese es un punto importante, el estar concentrado en una actividad como la música, donde uno a veces pasa muchas horas solo y en poca interacción con personas. Poca interacción con exactamente. personas y a veces las habilidades sociales se van perdiendo también cuando uno está haciendo una actividad muy solitaria, como a veces pasa No, con la música. por supuesto. O Y, sea, yo ahí y tengo una esa- anécdota personal cuando estuve preparando el concurso Luis Sigal, hace muchos años atrás, no voy a decir la fecha. ya, Me acuerdo haberme encerrado un mes a practicar, así, compré alimento y todo, y me encerré en una pieza, así, a preparar los repertorios de una manera obsesiva. Yo en ese tiempo yo lo hice como para callado, digamos, o sea, como dije, no, aquí hay que ponerle, y realmente me acuerdo haber salido, Juan, un día, esto en Santiago, salí por Ñuñoa y la Raza, fui a caminar, pero no salí hace como 3 días, una cosa así, me sentí muy raro, como una sensación química, así, extrañísima, no, claro, claro. porque me pasaba como muchas horas, o sea, practicaba 4 horas en la mañana, después de almuerzo 2 horas, y después practicaba 4 horas en la noche y al otro día lo mismo por harto tiempo, que todos los participantes resolvíamos unas obras que eran bastante difíciles, que eran obras obligatorias. Entonces el Claro. concurso en ese tiempo te avisaba con muy poca anticipación de que tú ya estabas dentro del concurso, sabía que matarse estudiando una obra y era muy exigente. Y Pero ahí, desgastante también, me imagino, claro. claro, sí, sí. Entonces, eso lo hablamos con alguna profesora. Necesitamos, necesitamos, creo yo, maneras de enseñarle a los alumnos a estudiar. Cómo estudiar, cómo hacerlo cuando te cansas, déjalo, avanza de a poco, estudia lento. Generalmente eso lo estamos, quizás algunos profes lo tienen muy presente, pero hay otros que lo dejan de lado, sino que mira, tráete esta partitura para la próxima semana. Arréglatelas como puedas. Pero hay otros que tienen la, este sentido más agudo de decirle, mira, estudiémoslas de tal manera. Eso es re importante Claro. también porque a veces son niños, son jóvenes y no saben cómo afrontar, digamos, una partitura, ¿no? Sí, es importante enseñarles también el cómo hacerlo, o sea, no basta con decirles, oye, esto está mal, o tiene, y de hecho, no, de hecho, las palabras también son clave, y también una cosa que vamos a conversar en el curso de comunicación y relajación, hay Claro. palabras que son clave que matas todo, por ejemplo, decirles, tú estás mal, lo estás haciendo mal, esto está pésimo, no, El lenguaje, hay que, ¿no? el Claro. El lenguaje, lenguaje puedes del decir lo profesor, mismo, claro, claro. claro, como uno, claro, pero también, o sea, eso, bueno, uno lo puede extrapolar para uno mismo. Claro. Pero, por ejemplo, decirle a alguien, claro, esto está mal, pero puede decir, ya, vamos a corregir nuevamente el compás tanto y vamos a estudiarlo de esta forma. Es distinto que decirle estás mal, porque ahí tú estás, en el fondo, afectando la autoestima de esa persona al decirle tú estás mal. O tú, ya, esto estás haciéndolo bien, pero hay un montón de cosas malas. Claro. El pero también mata todo lo bueno que puedes decir.
claro. No Entonces, solamente de los niños, sino que los adolescentes. A veces los adolescentes que todo. tienen más habilidades para aprender cosas, a veces también quieren una respuesta un poco más, no sé, una respuesta, diría yo, eh, propia de un profesor, digamos. O sea, decirle a Mm. algún alumno, a veces yo he visto profesores, profesor, y esta materia, y en vez de referirse, no, mira, búscalo en internet. O sea, es como, eh, hay cosas que Ah, pasan claro. ahí que a veces eh, tienen que ver con la disposición. Yo creo que un profesor tiene que tener mucha disposición con el alumno, porque hay una situación de desventaja es tremenda. O sea, la persona que lo sabe todo y la persona que está como ahí recibiendo el conocimiento, muchas veces pasan eh, historias como esas que a veces los alumnos finalmente se desalientan. Es muy fácil Sí. que los alumnos hoy en día se desmotiven, así, por cualquier Y por cosita, lo que cualquier decía al inicio, por cosa. un tema generacional, que se van a desmotivar más fácil por el tema de que todo está a la mano, que Claro, ahora porque ya el alumno no, antiguo era más sometido, digamos, era como, oh, el profesor, el más, gurú, más sumiso también, más más sumiso, claro. sumiso. Y hoy en día, en realidad, tienen mucho más punto de vista y preguntan mucho. Claro, pero también necesitan mucha orientación en cómo hacer las cosas. Y si uno, por Claro, ejemplo, les contesta de mala manera, si tienen una duda, tú estás generando una respuesta del alumno donde va a tener un miedo a preguntar, donde va a tener quizá un rechazo también a la clase. Sí, o sea, es importante también cómo el profesor aborda al alumno, cómo el profesor explica las cosas. Uno como profesor tiene que también, es importantísimo ser paciente con el alumno. O sea, claro. el alumno no sabe tampoco cómo estudiar, no va a saber cómo resolver un pasaje si uno no se lo enseña. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Eh, bien, Juan, no sé qué más podemos conversar. Creo que ya te referiste al mindfulness, ¿no? Que nos pudieras contar. Mindfulness, ese punto, claro, ahí quedó pendiente en algún momento que lo nombramos y Sí, sí. bien, el mindfulness es una técnica que va a favorecernos a concentrarnos en el momento presente. Nosotros habitualmente vivimos pensando en el futuro, qué tenemos que hacer mañana, qué tenemos que hacer en 2 semanas más. Por ejemplo, los alumnos que tienen un concierto una semana más. Oh, estoy nervioso, ¿qué voy a hacer? O una prueba, un examen en la universidad, lo que sea. Vivimos entonces pendientes de un futuro que todavía es inexistente. Y también muchas veces vivimos pendientes de un pasado que ya no podemos cambiar ni solucionar y nos amargamos y empezamos con esto que se llama rumiación mental. La rumiación mental es cuando le damos vuelta a una idea 1000 veces y generalmente son cosas que no hemos resuelto. Entonces el mindfulness nos invita a centrarnos en el momento presente, a disfrutar en nuestro entorno, a aprender a estar abierto a la experiencia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la calle, hagamos que estamos en una plaza y hay un día espectacular, soleado, la naturaleza, los pajaritos, los árboles, todo genial. Y cuando uno está lleno de problemas, uno no disfruta eso, uno no lo aprovecha, uno no se concentra en vivir el momento. O, por ejemplo, estoy en una reunión con personas, lo estamos pasando súper bien, pero yo estoy pendiente de que tengo mañana que hacer tal cosa. Voy a pasarlo pésimo. Ujú. Entonces, hay una serie de técnicas con el mindfulness que se van a referir a la concentración y a la conciencia, por ejemplo, de la respiración. Eh, Vamos a ponernos en casos, por ejemplo, de concentrarnos en elementos, por ejemplo, que tenemos en el ambiente, en cómo nos estamos sintiendo corporalmente, qué es lo que estamos escuchando. Vamos a trabajar mucho la concentración con el mindfulness. Ujú. Y vamos a aprender entonces a podernos centrar en el momento presente para disminuir toda esa ansiedad, disminuir también esa rumiación mental. Bueno, el mindfulness viene también del budismo y se ha validado mucho a nivel científico, o sea, integra eh, técnicas del budismo, la meditación del budismo, Ujú. con la ciencia y la medicina actual, y que se utiliza mucho también para tratamientos, reducción del estrés, etcétera, etcétera. Mira, qué interesante, interesante eso. Ojalá que más adelante pudiéramos hacer algún taller sobre eso más profundo,
Bueno, cuando ya No, por volvamos supuesto. y termine todo este episodio de confinamiento, ya, y en la nueva Academia de Música, porque tenemos... Entonces, justo cuando teníamos nueva academia de música viene el coronavirus y todo en la casa, y no pudimos Sí, conocerla. sí, siempre digo yo que es agridulce esto, porque Sí, sí. alcanzamos a llevar los pianos, tenemos las salas re bonitas, ahí tenemos harto espacio, una salita de concierto, y en el Menchacalira, que es un campo tan bonito, No, o sea, soñado, soñado, sí. entonces finalmente lo logramos y justo tenemos que irnos para la casa. Sí, sí, bueno, pero ya esto esperemos que se solucione luego. Mm, sí. Sí, Así que bien, pero bueno, bueno, Juan, espero que no se nos haya ido ningún tema. Es que hay tanto que conversar con la música, sí, es- totalmente. son tantas las capas que hay de esto, es tan profundo los temas que yo creo que vamos a tener que hacer quizás una segunda entrevista o quizás tratar temas más específicos. Ahí vamos a ver cómo lo vamos diseñando, pero por Sí, ahora ha sido muy gratificante, muy entretenido todo muy interesante tu manera de ver la educación musical, tu manera de apoyarte en la psicología y hacer este puente con la música y la enseñanza en niños y jóvenes. Sin duda los chicos se van a ver muy beneficiados de tus clases, así que yo te agradezco por este espacio de conversación también, tu disposición. Y nada, y esperar que volvamos pronto a la Academia de Música. Por ahora vamos a tener que mantenernos con este sistema online, ¿no? sí, totalmente. Bueno, yo agradecer también la invitación, esta instancia también súper gratificante para mí como entrevistado y la importancia de tratar estos temas, sobre todo en estos tiempos, y que cualquier alumno que vea esto, cualquier apoderado también, son cosas que a todos nos sirve escuchar y que a todos nos sirve que se planteen y que se pongan en la mesa estos temas. Uh-huh. Bien, Juan, ya, muchas gracias entonces y espero verte pronto en en otro espacio de conversación. Bueno, nos estamos viendo. Bye, nos Saludos. vemos.